¿Qué funciones que hemos visto podemos implementar también con tuplas? Puede ser que lo hayamos visto, puede ser que no. La función seguramente más convencional es la función len. ¿Sí? Podemos establecer lo que es la longitud en sí de esta tupla. Si le pasamos el nombre como parámetro de esa función, y esto lo ejecutamos, nos da que tenemos una longitud de 4. ¿Sí? Tenemos que 4 elementos. ¿Y para qué nos va a ser útil eso? Bueno, ya lo hemos visto, para muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, si tenemos una secuencia muy larga de ADN o ARN con millones de bases nitrogenadas, podemos establecer, por ejemplo, esa longitud. O podemos, por ejemplo, tener secuencias de proteínas, ¿sí?, en una tupla, y de esa forma también podemos saber cuál es esa longitud. Podemos obtener el valor máximo, ¿sí?, de esa tupla. ¿Qué sería el valor máximo? Bueno, sería el elemento máximo que yo tengo en la tupla. ¿El elemento máximo en qué? Bueno, el índice máximo, ¿sí?, el elemento último que va a tener la tupla. Acordate, guardamos todo esto por índices, ¿sí? 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es el índice máximo de esta tupla? Bueno, prolaminas, ¿sí? Obtenemos el valor máximo de esa tupla. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos de vuelta. Si vos guardas elementos en la tupla de forma natural, ¿sí?, trabajas con la estructura natural de ordenamiento, lo va a guardar al final. Yo anexo un elemento a la tupla, lo guarda al final. Por ende voy a tener el índice máximo. Va a ser el último elemento que va a ingresar a esa tupla. Por ende, con la función max voy a traer justamente ese elemento. Por ende, si vos lo querés traspolar a lo que te dije recién, vamos a tener el último elemento que se guarda en la tupla. Y nuevamente, repito, ¿esto para qué nos sirve? Para muchas cosas. En la tupla puedes guardar diferentes tipos de proteínas específicas, puedes trabajar con diferentes tipos de variables o análisis de un muestreo biológico o lo que fuese, y en base a eso vamos obteniendo las últimas muestras que han sido obtenidos, por ejemplo, en un contexto determinado. Entonces, de esta forma, colocando lo que es tupla holoproteínas, obtenemos que la última holoproteína es la prolamina, ¿sí? Si hubiese elementos repetidos, voy a tomar el último, por más que tenga un valor repetido. Lo mismo con elemento mínimo, ¿sí? O sea que el primer elemento que se ha agregado a la tupla. Eso no quiere decir que no exista otra forma de que se haya agregado un elemento sin que fuese el primero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo haya anexado un elemento a la tupla, pero de forma forzada, no de forma natural. ¿Sí? Que yo le haya pasado el índice, ¿sí?, el índice para agregar a la tupla, que sea, por ejemplo, el 0. Entonces, no necesariamente va a ser el primer elemento que se agrega a la tupla, ¿se entiende? Pero bueno, digamos, esto es ideal. Esto sería ideal. Siempre hay casos particulares, digamos. No sería lo recomendable, justamente por el uso de estas funciones, que nos permiten determinar de forma rápida estos elementos. Vamos a pasar ahora a conversiones, ¿sí?, porque no voy a hacer un video solamente para estas tres cosas. Las conversiones que podemos hacer son varias. Hemos trabajado con varias conversiones, si mal no recuerdo, trabajando con strings, ¿sí? Hemos visto de forma muy genérica listas también, te he explicado un poquito cómo funcionan las listas. Así que lo que podríamos hacer es hacer una conversión, ¿sí?, de una tupla o lo que es un string, ¿sí?, cualquiera de eso, a una lista. Entonces, convertimos una tupla o lista a una lista. A ver, una tupla o string a una lista. Entonces declaramos una tupla. ¿Cuál puede ser? Yo tengo como ejemplo acá que he desarrollado la secuencia Databox, secuencia de finalización, que la conoce perfectamente en la parte de replicación, ¿sí? Vamos a colocar data con ese tríade nosil que lo caracteriza para esa secuencia. Entonces, si imprimimos esto, vamos a colocar, por ejemplo, en este caso tupla, dos puntos, por ejemplo, Databox. Anexamos esa tupla. Esto lo ejecutamos, ahí tenemos un error, ha surgido porque Databox no está definido. Databox se define así la tupla. Bien. Y si esto lo convertimos, muy sencillo, agarramos otra variable y le vamos a decir, por ejemplo, Databox lista. Y en este caso, la función clave acá es list, ¿sí?, que hace la conversión entre cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de cosa, ¿sí?, de forma vulgar,
a una lista. En este caso, databox. ¿Sí? Esto lo vamos a imprimir. Y vamos a tener, por ejemplo, en este caso, en vez de ser tupla, que sea lista. Databox lista. ¿Sí? Esto lo ejecutamos, ahí tenemos la lista. Y si te fijas, sería prácticamente de alguna u otra forma lo mismo que lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Separar esos elementos. En este caso no los separamos, simplemente obtenemos esos elementos o esos caracteres de la palabra, si quieres verlo así. ¿Sí? De esta forma hacemos exactamente lo mismo. Obtenemos esos caracteres de la palabra. La diferencia es que acá se guardan en sí como elementos en lista y acá obtenemos esos valores como elementos y en la salida de la consola. Pero tranquilamente esto lo podemos guardar en una lista y trabajar con elementos apartes. No sé si más o menos soy claro con eso. Más adelante con ejemplificaciones nos vamos a dar cuenta ¿sí? De cómo trabajamos bien con todo esto, pero simplemente para que tengas una visión de forma genérica, que se pueden hacer grandes cosas trabajando con diferentes tipos de estructuras de datos, como por ejemplo listas, tuplas, etcétera, etcétera.